Imaginémonos este paisaje sin volcanes primeramente. Ese paisaje original no ha sido muy diferente de esta base que tenemos sin volcanes, es decir, una zona suavemente ondulada porque es una zona muy vieja que se llama la planicie de San Rafael. Una zona de rocas muy antiguas que se fueron erosionando en el tiempo y dejan esta zona de suaves ondulaciones. Digamos, por zonas de debilidad o por zonas de falla empezó a aparecer durante el periodo terciario, empezó a aparecer volcanes, digamos. La mayoría de estos conos que podemos ver o estos pequeñas estructuras o edificios volcánicos se han formado principalmente a través de un solo evento, de una sola época de evento. ¿A través de qué? A través de la emisión de materiales, a través de la emisión de lava y también a través de la emisión de lo que muchas veces hemos estado hablando de ese material que sale a través de nube, que se llama el material piroclástico. Generalmente a través de materiales intermedios, tamaños intermedios, que se llaman lapilis, o tal vez en algunos sectores materiales más gruesos como bomba. Entonces, en un momento esta planicie llena de pastos eventualmente ha tenido lavas que han ido quemando el territorio, generalmente han generado modificaciones para la fauna y para las comunidades. Ya en los tiempos modernos sí ha habido algún tipo de comunidades, podría haber sido, ¿no? Creo que esto es más antiguo que... No tengo dataciones en este momento, pero es más antiguo, digamos, no habría una interrelación directa entre el vulcanismo de esta zona y los tiempos humanos. Nos tendríamos que amigar con la mirada de los volcanes. Nosotros como personas siempre los vemos, frente a nuestra vida humana, los volcanes los vemos como vinculados a catástrofes, grandes erupciones que afectan las comunidades y la fauna. Pero los volcanes, ¿qué expresan? Expresan la vida del planeta, es decir, este planeta está vivo. La vida de este planeta, su dinámica, su clima, depende de esa dinámica, en gran parte de esa dinámica interna que se expresa a través de volcanes, digamos. Entonces, si no, cuando se apagan todos los volcanes de la Tierra, digamos, está queriendo decir que el planeta está muriendo y evidentemente en esa época nosotros ya vamos a empezar a desaparecer. Eso por un lado. Por otro lado, lógicamente, cuando los volcanes, de acuerdo al tipo de vulcanismo, afecta directamente la vida y la dinámica de la Tierra. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros vemos toda esta base que está erosionada, que les contaba recién, podemos ver esta corresponde a una época de la historia del planeta donde hubo un vulcanismo muy intenso y en esa época desapareció casi el 90% de la biodiversidad del planeta. Entonces los eventos volcánicos tienen a veces efectos negativos, inciden, digamos, arrasan con la biota. Si hay comunidades suelen arrasar o generan peligros y daños muy grandes sobre las vidas de comunidades. Eventualmente también los volcanes han sido muy importantes, digamos, para la evolución del ambiente, también en aspectos positivos. Digamos, han sido los grandes formadores de suelos, por ejemplo, de los suelos de la pampa húmeda. Gran parte de su constitución y de su fertilidad está vinculado a los volcanes. Entonces hay veces que tenemos eventos que son catastróficos, hay veces que tenemos aportes de elementos que son muy dañinos, pero a veces hay aportes de elementos que son muy positivos. En el sur argentino la fertilidad de los suelos, más allá que en un primer momento con la explosión del Hudson hubo mucho daño, posteriormente hubo un aumento altamente sensible de la fertilidad y eso generó nuevos mercados para flores y para todo. Entonces, evidentemente, es decir, los volcanes también son los grandes constructores de los suelos, los grandes constructores del ambiente, más allá que en determinadas épocas, lógicamente, y frente a las comunidades que están bajo su influencia, puedan generar mucho daño. Entonces, yo creo que es interesante que nos amiguemos, son como la expresión de nuestro planeta viviente y bueno, es eso, ¿no?
Bueno, el cordón cordillerano y la Payunia, lógicamente, si bien no son la misma cosa, están estrechamente vinculados, ¿no es cierto? Está todo muy relacionado. Es interesante preguntarnos por qué existe la cordillera de los Andes, por qué existen los volcanes en la zona, por qué si los volcanes de la cordillera están vinculados con la Payunia. En realidad todo tiene que ver con todo está relacionado. Como para explicarlo simple, el hecho que existan, que podamos sentir temblores, nos está indicando de que hay algo que está pasando acá, ¿no es cierto? Como que la Tierra se mueve. También nos hemos enterado hace poco de las erupciones volcánicas que ha habido en el sector chileno a la altura de Neuquén o de Río Negro. Entonces lo que podemos ver es todo que evidentemente toda esta zona cordillerana está toda en movimiento. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se mueve eso? Hagámonos esta imagen, digamos. La superficie terrestre no es algo fijo. Nosotros siempre pensamos que la Tierra es lo más fijo y lo más concreto que tenemos, pero la superficie terrestre no es fija, sino que de alguna manera se está moviendo. ¿Cómo se mueve? Uno decía, ¿cómo se va a mover si es tan fija? Y bueno, hay una parte superior de la superficie terrestre que es bastante de la superficie de los terrenos, que es bastante rígida, que se llama la litósfera, que es donde están las montañas. Y hay una parte por debajo, a muchos kilómetros de profundidad, hay una parte que es más plástica. Entonces, al modo de barcos, hay porciones que se llaman placas de la Tierra que se van moviendo entre sí. Uno podría imaginarse que es un barco que se va moviendo. Entonces, hay una placa que está del lado chileno y hay una placa que está del lado argentino. La placa del lado chileno se llama la placa de Nazca. La placa del lado argentino, digamos, la placa del lado chileno para hacia el lado del mar se llama la placa de Nazca. Hacia el continente se llama la placa sudamericana. La placa de Nazca lo que tiene, la placa de Nazca y la sudamericana están chocando entre sí. Es decir, hay algunas placas en el planeta que se separan y otras que se juntan. A esta altura las placas se juntan. ¿Y qué sucede? La placa de Nazca se ha introducido por debajo de la placa sudamericana. Entonces, al introducirse, ¿qué ha sucedido? Digamos, ha generado como un gran empuje, porque esto está chocando, entonces empuja. Y en ese empuje ha generado o ha ayudado a que se estructure la cordillera. Del lado de Malargüe uno podría decir, a la cordillera se le suele llamar técnicamente, pero es muy bonito el nombre, la faja plegada y corrida. ¿Por qué? Porque este empuje que hace, corre todos los materiales, digamos, porque es algo que está pechando permanentemente y los pliega. Es decir, el terreno en la superficie tiene algún tipo de plasticidad, entonces cuando uno va en las montañas, que es muy típico de la zona de Malargüe, cuando anda por Bardas Blancas y muchos sectores, puede ver cómo está como la tierra ondulada. Eso tiene que ver con esto, con la faja plegada y corrida. ¿Qué tiene que ver esto con los volcanes? Lógicamente todo este movimiento, toda esta energía genera grandes cantidades de energía. Esas cantidades de energía se van generando, o siempre en estas situaciones están vinculados a lo que se llama eventos volcánicos o lo que se llama el vulcanismo. Existen volcanes. Entonces, hay todo un vulcanismo, todos volcanes que están vinculados a la zona de cordillera, que son aquellos volcanes que estamos escuchando que están en erupción, que los que hemos visto el Chaitén y otros que están del lado de Chile, o el último que estuvo en erupción, que tuvo mucho efecto sobre la región de Malargüe, que es el Quizapú. A esos volcanes se les suele llamar los volcanes de arco, que están bien vinculados, bien asociados o estrechamente asociados a esta zona de choque. Pero en esta región, ese choque tiene una particularidad que se ha dado acá en la zona de Malargüe. Esta placa de Nazca, digamos, no ha chocado con un ángulo suave, sino que es como que se introduce, como que se ha tirado a la pileta, hay como un ángulo muy grande. Entonces, ¿qué ha generado esto? Ha generado movimientos, los técnicos le llamamos anomalías, que es un término feo, pero como
digamos, ha generado como alteraciones en una gran región. La particularidad de la faja plegada y corrida de Malargüe, de la montaña Malargüe, tiene que ver que en esta zona no es como en la zona norte, digamos que la montaña es muy alta. Es decir, acá la montaña, si ustedes ven a la altura de Malargüe, es mucho más baja, por eso podemos pasar a baja altura, a la altura del Pehuenche. Y es una cordillera que es baja y es bastante ancha. Asociado a esto, ¿qué se ha dado? Se ha dado estas anomalías, digamos, y ha generado todo un vulcanismo distinto que se extiende mucho hacia el este. Ustedes fíjense que es raro, no se da esto en otras zonas, que podamos encontrar en una gran región, en zonas que son aparentemente de baja pendiente, que uno ya no asocia con la montaña, podemos ver que existen gran cantidad de volcanes. Entonces, todos estos volcanes ya no son volcanes que se llaman de arco, como les decía recién, asociados a el frente de choque directamente, sino que que están detrás de ese arco. Por eso se les suele llamar vulcanismo de retroarco. Y bueno, todo este evento empezó a formarse. Bueno, acá hay disidencia, ya empiezan a ver todo lo que son los estudios geológicos, pero pareciera que después que algunos de los primeros eventos vinculados con la Payunia pueden haber empezado hace 5 millones de años y en realidad se ha ido extendiendo hasta épocas bastante recientes. Entonces todo esto es lo que ha generado este gran campo volcánico. Lógicamente todo está interrelacionado, si no estuviera este choque de placas, digamos, y toda esta cuestión, no existirían los volcanes de la Payunia. Bueno, como podemos ver acá tenemos este material, esta arena, está compuesta fundamentalmente, esto claro, por la ceniza volcánica del Quizapú, que acumulada por el viento ha formado este médano que se ha formado contra la colada volcánica. El Quizapú es un volcán que tuvo la última erupción importante en el año 32 y que fue muy significativo para la zona de Malargüe. Tuvo mucha significancia para la vida de Malargüe porque hubo una gran acumulación de ceniza volcánica que generó un proceso denominado desertificación. Tuvo un impacto muy, muy grande, por supuesto, momentáneamente, digamos, en el momento de la erupción, sobre la gente, digamos, por los riesgos de absorber ceniza, pero después generó una desertificación, es decir, eliminó la flora, hubo un cambio, digamos, respecto a la vegetación fundamental e incidió fuertemente sobre la dinámica económica de la zona. Hubo una enorme mortandad de animales, desaparecieron grandes estancias, entonces realmente para la región fue trascendente. La erupción del Quizapú tuvo una extensión muy grande a lo largo del país, inclusive se habla de que las cenizas tuvieron expresión hasta Brasil, digamos, fue una expresión explosiva, digamos, de gran magnitud, como las que hemos estado viendo recientemente con respecto al volcán Chaitén, Peyehue, serían más o menos similares, con las diferencias, ¿no?